Ok, bueno, ahí vino Ceci, que está también ahí con la compu. Hola, bienvenida. Bueno, espero que estén bien. Este es nuestro último encuentro. Se terminó, se cierra la escuela. No, mentira, es el encuentro que después ustedes van a tener vacaciones hasta marzo. Felicitaciones, llegaron a segundo año. Vengo con muchas tareas. Ayer se recibió un equipo de intervención en crisis, antes de ayer el posgrado de psicólogos sociales clínicos, o sea que tenemos más de 70 egresados en la escuela, así que bueno, eh, brindamos por ello para que tengan mucho laburo, ¿sí? Y sobre todo la asistencia y la prevención, que es ahí donde nosotros trabajamos, ¿sí? En esa prevención. Voy a dar ligerito las pautas, así no les hago tiempo, de este trabajo que deben hacer ustedes. También estamos muy contentos porque hace 4 años que comenzamos con primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis, y hoy es un modelo de la Cruz Roja que antes trabajaba, digamos, todas las cuestiones de apuntalamiento biológico. Entonces hoy la contención emocional, por lo menos aquí en la ciudad de La Plata, se hace escuchar. Después le voy a mandar también ese videíto porque me parece que está genial, eh, que tomen también ese mismo protocolo que nosotros bajamos desde Chile, ¿sí? Porque trabajamos junto con Chile, y me parece que ese protocolo con los pasos A, ¿se acuerdan? Leyeron, hoy sí leyeron, ¿no? Paso A, paso B, C, D, E y E, que tiene que ver el último con la psicoeducación, que es lo que cada uno después va a hacer en su localidad, en su ciudad. Me parece genial que instituciones que siempre trabajaron en los primeros auxilios, pero de alguna manera biológicos, hoy tengan el tema emocional y la salud mental, que es donde nosotros nos especializamos de alguna manera, ¿sí? Así que eso me pone muy feliz. Hello, Hola Sandri, ¿qué tal? Bienvenida. bien, bien, todo bien. Bueno, bueno. Eh, Le contaba también a tus compañeras y a los compañeros que están escuchando y que van a escuchar, que hay mucha gente de vacaciones y eso me alegra mucho que se vayan. Aunque uno no se pudo ir, acompañe también a que estén bien, ¿sí? Bien, a vos también, Sandri, por un segundo te voy a silenciar. Ok, bueno, la idea básicamente es esta. Voy a explicar nuevamente el tema de los primeros auxilios psicológicos. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener una certificación que le va a permitir de alguna manera hacer algún proyecto, sea autogestivo o, por ejemplo, en alguna institución, para poder aplicar esos primeros auxilios psicológicos que, como bien sabemos, van desde el momento, no podríamos decir de la ambivalencia, del choque emocional que se produce ante un hecho inesperado, hasta las 48 o 72 horas. Esa crisis, ¿sí? Voy a aclarar lo mismo que dije anoche. Nosotros tenemos un equipo trabajando que se llama En Crisis, pero va con K, ¿sí? La crisis con K etimológicamente viene del griego antiguo, y en vez de significar lo que nosotros damos por una significación que la crisis es una desorganización yoica, una pérdida de temporalidad, como ustedes vieron, ¿no? La persona no sabe si está en el presente, pasado, futuro. Esa crisis con K, como muchos autores también la toman y la tomamos nosotros desde la escuela, es el punto o la oportunidad de decisión. Por eso yo a veces, ustedes me habrán escuchado, bueno, de poner a la gente en crisis. No es que somos crueles y malvados y vamos caminando por la calle o con los asistidos y lo ponemos en crisis. Lo que sucede es que mucha gente viene a las consultas o asistencia con ciertas resistencias, por ejemplo, de negar o de mentir. No, no me pasa nada. Entonces ponemos en crisis para que salgan esos síntomas. ¿Se entiende, no? La diferencia. Debe quedar muy clara esta diferencia, que no es la crisis de la desorganización, ¿no? Cuando uno tiene un evento inesperado,
también tiene que decidir. O sea que hay crisis que son negativas, que son aquellas que trabajamos nosotros en la prevención para que no se hagan traumas luego de las 48 o 72 horas, y luego acompañamos, ¿no?, desde la intervención en crisis justamente para que no se transformen en un trastorno mental o en una enfermedad mental. Y hay crisis que son positivas, que se relacionan directamente con esta palabra que ya hemos trabajado nosotros, que es la resiliencia, que tiene que ver con la apropiación instrumental de ciertos conocimientos y herramientas para enfrentar lo que viene. La resiliencia, como algún día la he definido, si bien es una palabra que viene de la física y se ha utilizado en la química, en la biología y en la psicología, que era como sobrepasar una problemática o un conflicto y volver a ser lo que yo fui, en psicología, por lo menos en la psicología social clínica, no está bien ese concepto, sino que cuando uno pasa un conflicto o una situación conflictiva, tiene que salir mejor. ¿Se va entendiendo más o menos? ¿Por qué me gusta usar la crisis también con la K? Lo pueden buscar etimológicamente del griego antiguo, y si no, también les voy a pasar un poquitito para que tengan ustedes, así no andan por ahí buscando con la inteligencia artificial, ¿sí? Dicho esto, es decir, cualquier situación puede ser una crisis. Imagínense cada etapa de la vida hablando de ciclos vitales, ¿no? Tenemos la niñez, la adolescencia, el adulto, faltan etapas ahí, ¿no? Pero voy a nombrar los ciclos vitales que todos conocen, porque no hablan de las infancias, no hablan de las niñeces, hablan de la adolescencia, pero no hablan de la juventud, hablan del adulto, pero no del adulto emergente, y hablan de la vejez, ¿no? Y también se olvidan de hablar de la finitud, ¿no? De la muerte, que ahí es donde también hay un duelo, no del muerto, sino por el muerto, es decir, de toda la familia y de los vínculos. Por eso es importante explicar y explicarle a nuestros niños y niñas qué es la muerte. ¿Para qué? Para que puedan tener ciertos mecanismos defensivos que sean sanos ante la desaparición física de una persona. Bien, dicho esto, cada vez que nosotros vamos pasando de esas mal llamadas, después vamos a entrar en segundo con todo este tema, etapas. ¿Por qué? Porque las etapas hablan de una relación segmentaria, o sea, que comienza y termina. Y como ya he tocado yo alguna vez, ¿cuándo comienza la adolescencia? ¿Y cuándo termina? ¿Qué sé yo? Distinto es hablar de la pubertad, como decía Freud. Entonces, bueno, comienza aquí la pubertad y termina aquí. Pero no podemos definir nosotros desde una cuestión cronológica. Se va comprendiendo el asunto, pero sí sabemos que cada encuentro con lo inesperado, vamos a decir, con un cuerpo que crece, que se desarrolla, con padres, que te das cuenta que te identificaste, pero en realidad no, estoy hablando más que nada de la adolescencia, ciertas esperanzas que tenían o que teníamos y que causaron frustraciones, estoy hablando también de la ansiedad, eh, ese duelo que hacemos también por esos padres que creíamos que eran y no lo son, estoy hablando también de la depresión, y la realidad que vivimos nos pone en crisis, lógicamente. Entonces, cada etapa que nosotros vamos viviendo de los ciclos vitales tiene una crisis. Y esa crisis hay que pasarla de la mejor manera. Por eso opinamos, ¿sí?, que no es un versus, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner la última etapa de los ciclos vitales, que sería la vejez, ¿no? Que le voy a llamar la vejez, que es el adulto mayor, nosotros lo decimos con un poquito más de respeto, ¿no?, y más actualizado. Pero bueno, como etapa es la vejez, eh, y ahí hay autores que usan el versus, por ejemplo, ¿no? El optimismo trágico frente a la sabiduría. O sea, o hay viejos que son sabios, y entonces la familia lo reconocen,
o hay viejos que dicen, me voy a morir. La crisis se da en los dos lados, ¿no? También por una cuestión cronológica, pero sobre todo por una cuestión que tiene que ver con la salud mental, que tiene que ver con aquello que hice y aquello que no hice y lo que voy a hacer. Entonces, digo, cuando yo diga poner a las personas en crisis en la psicología social clínica, no implica que estoy dando electroshock, por ejemplo, o que estoy metiendo el dedo donde tiene una herida. ¿Sí? ¿Ok? Ponemos a las personas en crisis cuando vienen, por ejemplo, con una negación, que es un mecanismo de defensa, y te dicen, no, a mí no me pasa nada. ¿Y entonces por qué estás acá? O, por ejemplo, como le ha pasado a un compañero, a un colega, que la persona no respeta ningún tipo de encuadre. Entonces esa persona está con una resistencia. ¿Y qué tenemos que hacer? Ponerlo en crisis, para que vea que verdaderamente necesita un acompañamiento y una orientación. ¿Se entiende más o menos? Bien, dicho esto, y como nos quedaba el módulo de psicoanálisis sin evaluar, y como ustedes tienen analítico, la propuesta es pensar los dos módulos juntos. ¿Sí? No va a ser difícil. Espérenme un cachito que lo voy a buscar, porque lo voy a leer. Ahora, cuando terminamos, lo que voy a hacer, se lo voy a mandar en un PDF para todos los que no están presentes, ¿sí? Y si tienen alguna duda, aprovechen el grupo, porque mucha gente está de vacaciones y por ahí no ve el video, ¿sí? La clase, digo, esta clase grabada. Entonces, ustedes aprovechen el grupo por si queda alguna duda. Ok. Antes de comenzar, como ven, estos mensajes me los mandó Trini, porque si no, yo estaría en crisis desorganizado. ¿Ok? Dice, acordate que tienen vacaciones hasta marzo. O sea, está hablando por ustedes que le diga. ¿Sí? La primera semana de marzo, ¿sí? Ahí nos vamos como no a encontrar, sino mandar un audio. Y arrancan la segunda. Y pueden elegir la modalidad, ¿vieron cómo me mandan, no? Presencial, aquellos que son cercanos, si quieren venir. Después yo voy a dar la dirección. Hasta ahora estamos en el Colegio Sagrado Corazón, de aquí de La Plata, diagonal 73 y 59, creo que es por ahí. O se suman al otro grupo, ¿sí? Que también están en segundo, de la manera virtual, sincrónico a sincrónico. O sea que va a haber dos grupos, aquellos que quieren ser presenciales y aquellos, ¿sí? Que siguen con la virtualidad. La mayoría de aquí son de otras provincias, otras localidades, así que calculo que la gran mayoría se va a sumar al grupo virtual. Pero hay gente que por ahí quiere hacerlo presencial y quiere viajar, como muchos viajan, que vienen de Avellaneda, inclusive de Lobos, se la rebancan porque vienen desde lejos, ¿no? Bien, a esto le voy a Una ver. preguntita. Sí, sí, ustedes interrumpan, sí. Va a ser, si yo sigo esta modalidad, ¿qué día va a ser? ¿Seguimos los Ah, viernes o va a ser otro día? ahí justamente te iba a decir eso, a todos le iba a decir esto. Vale. Bien, serían los lunes, va a cambiar a los lunes, ¿sí? 19 horas, ¿ok? De todas maneras, como estamos en la planificación, si hay dificultades que ustedes los lunes no pueden, nosotros seguimos con este horario, o sea, de los viernes, ¿sí? Por ahora cambiamos a las 20 porque, bueno, hacía mucho calor y demás, ¿ok? ¿Por qué? Porque sería que el primer año que comienza en marzo iría los viernes, pero ahí podemos hacer un movimiento. Y tercer año va los lunes luego de ustedes, o sea, de segundo. Ya tenemos un grupo de segundo los lunes, pero no hay ningún problema si se le complica los lunes, pasamos para el viernes, ¿ok? Pero para que sepan, lo que Bien, tenemos planificado serían los lunes, a la tardecita, bien. siempre. Bárbaro. Muchas Bien. gracias. Avisos parroquiales. Estos son avisos parroquiales. No se olviden que durante febrero, o sea, creo que estamos en febrero ya, ¿no? Deben pagar esas cosas. Bueno, después seguro tenés, lo va a mandar. 5.000 pesos de reinscripción.
Ya deben saber esto, calculo. Bueno, yo no lo sé, ustedes lo deben saber mejor que yo. ¿Sí? Que esto es para todo el gasto administrativo, ¿sí? Para todo lo que es el armado de analítico, la certificación que van a recibir, igual 5.000 pesos hoy es como nada, ¿no? Bien. Seguramente va a haber un aumento, pero no es equitativo o semejante a los aumentos que estamos pasando por Argentina. Así que quédense en tranqui, ¿sí? Todo tiene que ver también con el tema del alquiler y demás. Pero como los presenciales estamos tratando de tomar las plazas, ustedes ya hablamos de este tema, y otros lugares más comunitarios, eso bajaría también el costo, ¿sí? Ok, bueno, ¿alguna duda sobre esto? No. Y se paga febrero igual, normal, la cuota, más los 5 de inscripción, ¿no? Sería Ah, así. eso no lo sé. A Ah, mí, bueno, le preguntaba. a mí me dijeron que paguen. No, pero ¿cómo van a pagar? Bueno, no sé, pienso yo. ¿Cómo van a Le pagar? preguntamos. Sí, claro, pregúntenle a Telini, ¿cómo van a pagar febrero si no cursan? Bueno, si esto fuese así, o sea, Telini me está matando, pero, o sea, No pagarían. lo escuchen, pregúntenle a Trini porque lo mata. Gracias, Meli, sos un amor. Pero claro, si yo no curso, es lo mismo. ¿Cómo voy a pagar una comida si No, no pero como? para mí sí hay que pagar febrero más. Bueno, no sé, no estoy seguro. Yo no lo haría, pero bueno, no importa. No, sé que la inscripción tiene que ver con esto. O Yo sea, pregunto, sí, 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 pero vamos a preguntarle mejor. Antes de meter. Igual claro. este video por ahí no lo ve y zafamos. Háganme el favor. Bien, bueno, esto está claro. Déjenme con las clases, se los pido por favor. Bien, voy a, bueno, fuera de todos estos comentarios que me hicieron entrar en duda y en crisis, puede ser, ¿sí? Vamos a lo que es el examen integrador de contenido. Las consignas van a ser, o sea, 3 puntos, ¿ok? No lo copien, si quieren apunten a algo, pero no es necesario, porque ahora se lo voy a mandar. La primera la primera pregunta sería, o consigna, es definir y describir qué es y cómo funciona el aparato psíquico. Van a tener que ir al pasado, ¿sí? Y pensar, es decir, describir esas leyes, ¿sí? Que lo rigen. ¿Se acuerdan los principios más o menos? Sobre todo principio de placer, principio de realidad. Ay, Meli, no me mires así. Como, ¿qué está hablando este señor? Eh, ¿Se acuerdan? Estaba escribiendo. Bien. También tenemos otros principios, ¿sí? Principio de constancia. Bueno, ustedes tienen todos los videos y todo el material, ¿sí? Tenemos otros principios, homeostáticos, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con la pulsión, que tiene que ver con el estado de equilibrio biológico, la fuerza esa que viene, ¿no? Para que la pulsión entonces sea un empuje. O también hemos tomado nosotros, en el caso del suicidio sobre todo, el principio de nirvana, ¿se acuerdan? Me miran con una cara. Bueno, cualquier duda ustedes preguntan. Y entonces, ¿cuáles son los principios? Está todo el material y está todo grabado, pero si hay alguna duda, sí, ¿cuáles son los principios? Y lo desarrollan, ¿sí? Bien, esa es la primera, que es el aparato psíquico y entonces los principios. Los principios que más se nombran son dos, principio de placer y principio de realidad. Pero hay otros principios que Freud plantea, y está bueno saberlo, sobre todo hoy, que por ejemplo se habla mucho de autolesiones. Sí, ¿quién me preguntó algo? No, yo, perdón, que digo, podemos explicar los otros principios igual, Esa ¿no? es la, Más allá de que pongamos, claro, ¿no? Se puede. esa es la idea, que ustedes puedan comprender. ¿Saben por qué? Porque desde hace mucho tiempo con la teoría freudiana también se habla, por ejemplo, de la autolesión o del suicidio como que uno es la autoflagelación y el principio del nirvana para bajar esa pulsión a cero.
Y por ejemplo, ustedes van a ver en intervención en crisis, si el cutting adolescente tiene que ver con el principio de Nirvana. O sea, hay un principio de autodestrucción. Justamente estaba con un caso de una nena de 5 años que los psiquiatras dicen que sí, que se autodestruye, porque se lastima. Entonces, ¿qué hacen? La medican. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? En vez de, bueno, a ver qué le pasa, por qué está enojada, por qué tiene una frustración. Entonces marca mucho esos principios. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado, bueno, qué sé yo, en el tema de las adicciones, por ejemplo, ¿no? Se quiere destruir. Y tal vez no se quiera destruir, tal vez quiera vivir de otra manera. Es complejo esto, por eso vamos a verlo bien en segundo. Pero bueno, nombren los principios y si se animan, den un ejemplo, ¿sí? Sobre esos principios. Un ejemplo quiere decir un ejemplo cotidiano, como trabajamos siempre. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? Bien. La segunda pregunta dice, desarrollar y caracterizar la primera tópica freudiana. Bueno, claro, si estamos hablando del aparato psíquico en la primera, en la segunda, tienen que decir esto, ¿no? ¿Cuál es la primera tópica freudiana? A ver si me sorprende. Consciente, preconsciente e inconsciente, ¿sí? Y explicarlo, si ustedes quieren, con el esquema del peine. Ahí tienen para ayudarse, ¿sí? Y desde ahí pueden explicar un montón de cosas, como por ejemplo, ¿no? Las formaciones del inconsciente, que serían los sueños, actos fallidos, lapsus, los síntomas, ¿sí? Los chistes, ¿ok? Si lo quieren explicar, cómo entonces el contenido inconsciente, que para nosotros es latente, existe y de alguna u otra manera se puede acceder a la conciencia. ¿Vamos bien? Es fácil. Cuando se pongan a leer van a ver que es fácil. Y también, si quieren, ustedes dan un ejemplo con estas formaciones del inconsciente que Freud da. Y la tercera, si esto le pareció difícil, entonces con esta me van a matar. La tercera tiene que ver directamente, me río porque fue casi el final de un curso. Tiene que ver con que ustedes se pongan a pensar, ¿podrán hacer eso? Claro que sí, porque hay que pasar de la fantasía a la creatividad, y pensar tiene que ver con esto, ¿no? Ser creativos. No tiene que ver también, como yo digo, ustedes no saben, ¿no? Si yo todos los chistes que hago o las situaciones que cuento son verdaderas. Muchas son imaginadas. Entonces pueden mentir. No me digan, esto es una mentira. Déjenmelo creer, por favor. Eh, y no estoy hablando de amor ni nada de eso, como siempre hablamos. Piensen en una situación ambivalente. También podría ser divalente. Uy, me metí en un tema. La ambivalencia, ¿no? Yo le digo la ambivalencia del sentir, aunque también puede ser del pensar, pero como hablamos de emociones, tiene que ver con dos emociones que se encuentran, ese es el choque emocional, ¿no? Que son contrarias. Sería, hablando de neurosis, como la histeria, ¿no? Una neurosis histérica. Quiero que te quedes conmigo, pero quiero que te vayas, ¿no? Te amo y te odio al mismo tiempo. ¿Da algo para pensar? Bueno, ahí. Imaginen esto, ¿no? Un choque emocional por una cuestión de ambivalencia. También podría ser divalencia. La divalencia quiere decir que es un choque emocional producido, pero con un desfasaje en el tiempo. Por ejemplo, que yo amé a una persona y después de un tiempo lo odio. ¿Te suena esto? Y entonces te amé, pero ya no te amo. Pero contrariamente, para poner antónimos, ¿no? Contrariamente, la oposición, la lucha de contrarios, hace que no sea solamente yo no te amo, sino que te odio. ¿Sí? Esa es la divalencia. Está dada por la desfiguración del tiempo. Es decir, ya que explicamos el aparato psíquico, no quiero meterme mucho con esto, pero los procesos, ¿no? De la manifestación del inconsciente, esos procesos están bajo efecto
de lo que llamamos el proceso primario, que es desplazamiento y condensación. Se desplaza y se condensa. Ok. Entonces, pensar en una situación ambivalente, o como dije yo, ambivalente también, de choque emocional. Es decir, una situación de angustia no esperada, en donde se produce una crisis. Y se escinden, perdón estas palabras, pero lo habré escrito de noche, que quiere decir se divide. Escindir significa fragmentarse, ¿no? Por ejemplo, me fragmento yo del nosotros, no quiero ver más a nadie. ¿Se entiende? La fragmentación o la escisión es una división. Las instancias psíquicas. Esto es más que nada en la segunda tópica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se divide en la desorganización, en esa desorganización, se va a dividir lo que es, otra vez, el principio de realidad por un lado, que lo provoca o, digamos, prevalece o predomina en el yo y en el super yo. Y el principio del placer por el otro, donde está el predominio del ello. Aclarado esto, para que no me miren con caras extrañas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, a ver, yo le he contado algunos ejemplos, ¿no? De la segunda tópica. ¿Se acuerdan de los timbres? Digan, muevan la cabeza, por lo menos sí o no, de los timbres, ir a tocar los timbres, ese placer, ¿no? Entonces, una situación de choque emocional es decir, bueno, la realidad que es el yo, lo que yo tengo en este momento, por ejemplo, que se muera mi abuela, voy a ser otra vez trágico, eh, como se murió con 98 años, eh, y entonces, bueno, no es que sentía placer, ¿no? Pero sabía que su cuerpo no daba más. Pero por el otro lado, decía, qué bueno que se, ¿no? Qué bueno que se murió, porque pobrecita. Bueno, ahí hay una cuestión, una lucha interna. ¿Sí? La lucha es que se da entre el yo, la realidad que estoy viviendo, ¿sí? El super yo, que sería todo lo que es moral, la ética, los valores, que por supuesto tiene que ver con la cultura y la sociedad, ¿sí? Y el placer, o sea, el deseo, la satisfacción del deseo inmediata. ¿No? Un ejemplo más cortito, ¿qué pasa con un chico, un niño chiquito, cuando entra en una crisis? Y bueno, tal vez entre en una crisis porque hay un predominio en donde se divide. La realidad es, papá no tiene plata, ¿sí? La otra realidad es, digamos, por el super yo, no hay plata y sé que está mal, ¿no? Morder a mi mamá, y sin embargo, ¿sí? Porque quiero ese chupetín, la muerdo. Es una crisis. ¿Se entiende? Ahí bajé un poquitito. Hoy me pasó con un alumno. ¿Te mordieron? Lloraba y no, lloraba y se reía a la vez. Ahí está. Bueno, ¿qué pasará en eso? Bueno, lógicamente que hay una crisis, pero hay algún significante que Sí, sí, entra en la oposición. sí. Quería entrar con la mamá. Claro, Ujú. pero imagínate ya en la adolescencia que pase eso, o ya en la juventud o en la adultez, estamos hablando Sí, de la psicopatía. de ¿Qué una crisis. pasón? Sí, ¿No? ¿Qué esconde sí. detrás? Bueno, por eso es tan importante el trabajo preventivo, porque en un niño podemos prevenir y podemos ir buscando los significantes, como vos te preguntás, ¿y qué pasará? Claro. ¿Quiere entrar con la Pero Mario, madre? también, Sí, claro, también pasa que hay gente que está, por ejemplo, nerviosa y empieza a reír de nervios. Y bueno, ahí se sí. mezclan las dos emociones, Sí, esto ¿no? se Después mueve supervisión. mucho. Yo soy una persona de esa, pero ahora me he controlado. En los velorios me pasaba. No sé si a alguien le pasó esto. Claro, Somos dos. también tenía un conocido una conocida que iba al velorio, pero no podía entrar porque se mataba de la risa, claro, y todos los miraban como diciendo, Bueno, porque es ¿viste? esto, nuestra área 2 también del cuerpo se ve afectada y contrariamente a lo que es el super yo sería, ¿no? Entonces, Claro, lógicamente, no vamos a los velorios. O no sé, qué sé yo. Es una forma también de expresar, digamos, el estado de crisis, que claro, no, digamos, no.
no se alinea, digamos, con el super yo, lógicamente. A Claro, Melina claro. también le pasa. Tendríamos que hacer No poder manejar el humor negro en situaciones complicadas, a mí me pasa. Yo a todo le tengo que mandar un chiste pedorrísimo para el momento porque no puedo. me pasa lo mismo, el problema es que el otro no lo entiende. Entonces, bueno, ahí te vas, ¿no? Porque claro, el humor negro es... Te miran mal y te vas así, pero es Claro, así. sí. En vez de ponerse serio, yo largo chistes que no encajan Bueno, en la situación. ahí puede ser una situación de crisis, tenemos que tratar, ¿no?, de eso, pero bueno, es una situación de crisis cuando a uno le molesta, porque también el mecanismo Ah, defensivo es decir, bueno, me voy, ¿sí? Me voy, pero porque reconozco que soy así. Y bueno, lo puedo trabajar culturalmente, o puedo decir, bueno, no voy más a los velorios, lo acompaño desde otro lado, o trato de no claro. hacer estos chistes que hace Melina, chistes negros. ¿Qué queda? Porque siempre quedas mal. Los domingos es trágico, ¿no? Los domingos que pasa toda la reunión en familia y vos dijiste, no, y vos, entonces, bueno, es feo. Bueno, una vez que hacen Claro. esto, ¿Ves? Mi ejemplo sería, nos juntamos un domingo en familia y voy yo con mi comentario, ¿para qué nos vamos a juntar si estamos todos con cara de culo? Y ahí ya me miran mal. Entonces, como, no tiene. Esa clase lo, de comentario que no encajan. bueno, lo que pasa es que lo que no Pero eso es encaja, ser sincera, me parece. claro, Bueno, pero pero no te encaja, miran mal igual. Claro, exacto, no encaja con la sociedad que pretende ser una familia armónica. claro. Y vos de adentro, por eso Freud dice que el chiste, ese chiste, es inconsciente y lo tenemos que manejar. Y lo que pasa es que el yo, como vimos nosotros, no es dueño de su propia casa. Y por más que vos digas, bueno, hoy no voy a decir nada, lo terminás diciendo. Porque en algún momento vos ves la falsedad y todo y decís, mirá, ¿qué hace esta que viene acá? ¿No? Bueno, me estoy imaginando esa situación de Melina comiendo y te salta algo, ¿no? Ya el extremo sería, qué sé yo, que haya 8 personas y pusiste 6 platos. Pero bueno, puede pasar también. Bien, una vez que tienen esto, lo están entendiendo muy bien. Describa o cómo actuaría usted, señorita, y ustedes, señoritas, y los Ahí señores, es cuando me señoras, mandas a salud mental y me sacas de la clase, Mario. claro, cómo actuaría para devolver el estado de equilibrio, es decir, homeostático, ¿sí?, y evitar un trauma o posibles trastornos mentales. Y ahí yo quiero que ustedes lo articulen con la aplicación del protocolo chileno. Bueno, en este ejemplo sería distinto, pero por ejemplo, con el chiste de Melina, que alguien no caiga en crisis. Y ahora Melina tiene que aplicar el protocolo A, B, C, D, E. ¿Sí? O por lo menos, ¿no?, lo que puede ser el A, que tiene que ver la escucha activa. ¿Qué te pasó? Bueno, es difícil que uno haga el chiste negro o el humor y aplicar después primeros auxilios psicológicos porque uno es culpable de eso. Pero bueno, puede pasar, puede pasar. ¿Alguna duda de este trabajito? Va a estar lindo. Más que nada puede estar pensado en una situación de una persona que entra en crisis, qué sé yo, porque le robaron la bicicleta, ¿no? Con los hechos más, digamos, cotidianos, y entonces te la encontrás llorando ahí en el cordón de la calle, y entonces ahí aplicás. Y ustedes explican, bueno, ¿qué le pasa a la persona? Y bueno, se desorganizó, está en el tiempo. La escucha activa tiene que ver con eso. Les voy a mandar de nuevo otra vez un videíto. Consulta. Sí, Te doy un ejemplo que se me ocurrió ahora para ver si lo entendí bien. Sería algo así como, no sé, va alguien en un auto, tiene un accidente y a la vez se alegra porque está bien, o sea, porque salió ileso, pero a la vez se amarga porque obviamente hizo pedazos el auto y uno entraría ahí, algo así. podría ser. Tus ejemplos parecen, bueno, no me acuerdo la película, esta chica, la película argentina que veía todo negativo, ¿no? Y entonces te dicen, chocaste el auto, bueno, pero tranquila, que por lo menos, Claro, algo ¿no? así. Bueno, son ejemplos extremos. Lo podés hacer, por supuesto, pero todo el mundo, todos nosotros entramos en crisis en esos momentos inesperados. Y ahí es donde se divide, ¿no? ¿Qué está bien hacer? ¿Qué está mal hacer? ¿No? Que sería el super yo, la realidad que te presiona,
¿sí? Y después el Mario, placer. Sí, ese ejemplo que dijo Melina, ¿no? Melina, sí, eh, así es. podría ser esa situación ambivalente, ¿no? Sí, es una situación Con ambivalente, las emociones. totalmente, Ese podría ser totalmente. un ejemplo de ese, ¿no? Ese podría ser un ejemplo Sí, esa es de una situación una situación ambivalente, ¿sí? ambivalente. Bueno, Ok, listo. y después la Y aplicación del protocolo. Chicas, nos quedamos sin tiempo. Si quieren, vamos dialogando por el grupo. Creo que ha quedado todo más que claro. Si hay alguna duda, lo ponemos ahí. Voy a... ¿cuándo se Mario, entrega? Sí, ¿Cuándo se entrega, Mario? linda ¿Cuándo pregunta. se entrega? Ahora cuando le entregue el PDF, le pongo la fecha de entrega. ¿Sí? Bárbaro. 15 días más o Bueno, menos para que lo puedan hacer tranqui. ¿Ok? bueno, Sandrita, chicas, Bien. Bueno, pueden Sandra, pensar. todo. Pueden pensar también en un ataque de pánico, ¿sí? Y esas cosas que nos suceden casi